el tema del sueño es uno de los trastornos principales de nuestra enfermedad. Entonces sí que se ha tocado así un poquito por encima en alguna ocasión, pero yo quería que este año se tocara mucho más en profundidad. Entonces, qué mejor que un neurofisiólogo que encima pues, lleva la unidad del sueño del Hospital de la Ribera. Es el doctor Francisco Javier Puertas, jefe de servicio de neurofisiología y unidad del sueño del Hospital de la Ribera, y es profesor también de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. El título de la ponencia es Alteraciones del sueño en fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Cuando quiera. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por su asistencia, gracias a la asociación y a Minerva por la invitación. Desde luego, con los dos actos que me han precedido y con la experiencia de muchos años dedicado a esto, uno solo puede venir aquí con humildad, porque yo les diría que en muchos casos les va a hacer más bien escuchar a las dos intérpretes y a todo el trabajo de Rosana, y les va a ayudar en muchas ocasiones mucho más que los médicos. La medicina, y ha hecho una referencia Rosana, que yo siempre suelo hacer en algunas charlas a los alumnos, porque cuando Marañón dijo que el mejor invento que se había hecho en la evolución de la medicina era la silla, fue como respuesta a un periodista jovencito y un poco insolente porque se acababan de descubrir los rayos X. Entonces creían que si ya podíamos mirar dentro del organismo, pues lo íbamos a saber todo, ¿no? Fíjense que estamos hablando de hace 100 años, más o menos, cuando le preguntaron esto a Marañón, un poco por los años 20 del siglo pasado. Y Marañón, que ya, aun siendo joven, ya era una persona de referencia en la medicina española, pues le respondió esto para su sorpresa, ¿no? Es decir, el invento que más ha hecho avanzar la medicina es la silla. Ustedes lo saben bien, porque ustedes han visto y han consultado a muchos médicos, han tenido que escuchar muchas veces que no tenemos, en el mejor de los casos, que no tenemos respuesta para lo que les pasa, en otros muchos casos que no les pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, a mí me toca una parte que no es, digamos, la inicial, aunque en muchos casos sí lo es, de su trastorno, que es la segunda queja más frecuente en la fibromialgia, en unas enfermedades reumáticas, que es las quejas de sueño, ¿no? Y las quejas de sueño muchas veces tienen un componente en la fibromialgia y en los síndromes dolorosos crónicos de que es primero, es el huevo o la gallina. Es decir, que empieza antes, ¿no? Duermo mal y entonces me duele todo, o me duele todo y duermo mal. Bueno, tampoco tengo respuesta para eso, por eso vengo con mucha humildad. El sueño... no sé si voy a ir viajando, me voy a poner allí. El sueño, el arte, y por eso enlazo con lo que hemos, las excepcionales interpretaciones que hemos oído, el arte muchas veces ha ido delante de la medicina. En el Quijote hay al menos 3 o 4 enfermedades del sueño que se descubrieron en el siglo XX. Y ya, pues, en aquella época, pues, el sueño se decía Sancho y Don Quijote, ¿no? Que el sueño era una moneda común que aliviaba a muchas penas, y que solo tenía una cosa extraña, ¿no? Que después en el siglo XX empezamos a ver quién estaba simulando que dormía, quién no se iba a despertar nunca y quién estaba durmiendo, que son las actividades cerebrales. Pero solo había una cosa mala en el sueño, que era que entre una persona que estaba muerta o en coma y un durmiente, desde lejos había poca diferencia. El sueño ha tenido mala fama siempre, y tenemos algún empresario americano de postín que dice que pues, perder el tiempo, que él duerme 4 o 5 horas. Napoleón ya lo decía, que los hombres 4 horas, las mujeres 5 y los tontos 6. Pero Einstein dormía 9 horas y Unamuno también. O sea que esto es un componente genético, es decir, es como el que tiene los ojos azules o el que calza el 37 o el 45. Kant, que era un hombre con un dolor crónico, lo saben ustedes, Kant tenía un problema de gota, y era un hombre de una concentración tal que era capaz, pues bueno, como hemos ido viendo después algunos aspectos psicológicos, ser capaces de modular, ¿no? esa percepción dolorosa. Y bueno, ya no les cuento los yogis que duermen en colchones de clavos, ¿no?
Pero Kant decía, bueno, de estas tres cosas por lo menos dos son relativamente accesibles, ¿no? Es decir, la esperanza, la risa y el sueño, para llevar las desgracias de la vida. La esperanza, la risa, y con la risa el arte, ¿no? Lo que la parte de misterio que tiene la medicina. Fíjense que los médicos venimos de los chamanes, lo decía el otro día a los alumnos en la facultad, ¿no? Es decir, si no transmitimos a los pacientes apoyo y seguridad, no hemos hecho ni el 10% del trabajo, ¿de acuerdo? Y eso no es recetar una medicina. Bueno, el problema, creo que va a ser mejor que no me pongas. El famoso CDC de Atlanta, que es como la agencia de salud americana que se encarga de cuando hay una epidemia saber allí qué está pasando, ya tiene desde hace 15 años un departamento exclusivo que se encarga de valorar cuál es el impacto de la falta de sueño de los americanos. Y lo relaciona con... Es un problema transversal a casi todas las enfermedades, empezando desde los problemas de riesgo cardiovascular, la tensión, en la diabetes, e incluso en algunos casos con aspectos de deterioro cognitivo e incluso digamos, de predisposición a algunos cánceres. El problema es que la falta de sueño es algo muy relativo, es decir, no es igual la falta de sueño a los 15 años o a los 6 años que a los 70 años. Y no todo el mundo a los 70 años necesita dormir 6 horas o 7 horas u 8 horas, ¿de acuerdo? Y además los niños duermen en 3 momentos del día, los recién nacidos 16 horas, y en la edad media de la vida pues no hace falta la siesta si dormimos lo que toca, y a partir de los 70 o 75 años pues es normal hacer una siesta, ¿no? Entonces no tenemos que encajar nuestra medida del sueño en otros zapatos, ¿de acuerdo? Porque eso ya nos genera un estrés. Es decir, sobre todo cuando tenemos una mente analítica, perfeccionista o con rasgos de querer tenerlo todo controlado, pues el sueño se convierte en algo que no podemos controlar y eso nos estresa. Por otro lado, estamos en una sociedad donde el sueño todavía no es algo que tenga una conciencia de ser un pilar de la salud. Es decir, ya hemos aceptado que tenemos que tener una dieta saludable y ya tenemos en los supermercados los aspectos nutricionales de cada alimento, ya tenemos tiendas especializadas para que vayamos con 14 cachivaches para hacer deporte, y además tenemos incluso ya a nivel sanitario, de autoridades sanitarias, la conciencia de que los médicos podemos prescribir no solo medicamentos, sino ejercicio. No sé si lo han oído hace poco, ya podemos dar recetas. ¿Cómo se dan recetas de ejercicio? Pues no lo sé, pero ya podemos dar recetas de ejercicio. Entonces, incluso más allá de la frecuencia de la obesidad o de la frecuencia del sedentarismo, tenemos que, en las grandes encuestas de población que hacen consultoras para hacer informes que venden a las agencias, a las empresas o a los gobiernos, pues los problemas de salud más frecuentes en la población, creo que es una agencia alemana que hace encuestas en todo el mundo, a nivel europeo, el 51% de los últimos problemas de salud fueron problemas resfriados y respiratorios comunes, y el segundo fueron problemas de sueño, y el tercero fueron problemas osteomusculares. Fíjense que empezamos a ver que el segundo y el tercero están muy cerca el uno del otro, no solo en frecuencia, sino que además van a estar probablemente interfiriendo el uno en el otro. Estos son datos de España que en la encuesta de 2006 se preguntaba por el sueño. En la de 2011, que fue 5 años después, ya no se preguntaba. Cada pregunta de la encuesta nacional de salud es un dineral, entonces tienen que ir recortando. Entonces, del sueño tampoco preguntaron en 2006, pero en 2011, como veníamos de la crisis de 2008, habría que recortar, y entonces tenemos datos de 2006, y en España cada una de estas barras es una década, es un grupo de población de una década. Entonces, la gente de 16 a 24 años tiene pocas quejas de problemas para dormirse, y a medida que nos hacemos mayores, hay más quejas para dormirse, sobre todo, y eso es un problema muy frecuente de la fibromialgia, una de las quejas principales respecto al sueño es que me despierto mucho, que me cuesta mantener el sueño, ¿de acuerdo? No tanto que me cuesta dormirme, que también, pero sobre todo, y fíjense, casi el 50% de la gente de más de 75 años tiene problemas para mantener el sueño.
Y después gente que se despierta demasiado pronto también aumenta con la edad. O sea, el sueño, la maquinaria del sueño se deteriora igual que se deterioran las rodillas o los cartílagos de las rodillas. Entonces, tenemos que ayudarle a la maquinaria del sueño. Y tenemos una vida que no le ayuda. Vivimos expuestos a la luz. Vivimos una vida sedentaria. Vivimos rodeados de ruidos, ¿de acuerdo? Creo que vamos a tener pronto la posibilidad de tener una reunión con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y una de las cosas que le hemos planteado, cómo se puede ayudar desde los ayuntamientos a mejorar la calidad del sueño de los ciudadanos, ¿no? Esto es de la encuesta valenciana, que aquí pudimos participar otros compañeros y yo, y aquí pusimos algunos datos más. La gente que tiene mucho sueño por el día está alrededor del 10%. Fíjense que los jóvenes tienen mucho sueño por el día porque son unos crápulas, y el que no sale de fiesta estudia poco, ¿vale? Entonces, más o menos, esto se mantiene el 10%, aumenta un poquito con la edad, pero sobre todo lo que aumenta con la edad es el insomnio y la necesidad de tomar medicamentos para dormir. Estos son datos de hoy, es decir, teníamos que la toma de ansiolíticos y de pastillas para dormir hasta 2019 estaba, sobre todo en los ansiolíticos, relativamente estable. Más o menos, ¿lo ven aquí? ¿Me ven el cursor? Ansiolíticos. En cambio, curiosamente, aunque los ansiolíticos estaban más o menos estables en los años 2017, 18, no, 14, creo que esto empieza en el 10, 11, 12, no se ve muy bien. Aquí en el 19 parece que baja, pero después viene la pandemia y se dispara hacia arriba, ¿vale? Pero, curiosamente, aunque la ansiedad parece que no está excesivamente desmadrada en cuanto al tratamiento con ansiolíticos, los hipnóticos vienen teniendo un crecimiento progresivo. Y esto es la expresión de que la gente se queja cada vez más de sueño, ¿de acuerdo? Y curiosamente, o sea, los ansiolíticos no tienen una indicación de un tratamiento restringido a 4 semanas, pero los hipnóticos teóricamente sí. O sea, que teóricamente, fíjese, todas las personas que ustedes conocen que toman pastillas para dormir, según la ficha técnica de los medicamentos, a las 4 semanas no deberían tomar. No les cuento nada, fíjense, solo tienen que ver la progresión desde 2010 hasta 2021. Y este pico que ha subido con los ansiolíticos y con las pastillas para dormir. Yo no les cuento solo el gasto sanitario que esto supone, sino los efectos secundarios. No hay que alarmarse porque, como yo digo muchas veces, ¿no?, los pacientes resisten hasta a los médicos. Es decir, o sea, no podemos ni con ellos. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con los efectos secundarios de los medicamentos, y esto lo tienen que comentar con su médico, pero hay una progresión evidente de que la toma creciente de medicamentos en los últimos 10 años y que ha aumentado con la pandemia está relacionada con quejas de sueño. Estos son datos de la década anterior, de 2000 a 2012, y fíjense que venimos sin parar desde una dosis diaria de 10, y me voy a la de antes, y venimos aquí en 20 y seguimos hasta 30, 30 pacientes que están tomando cada 1000 habitantes un tratamiento crónico de pastillas para dormir. La falta de sueño afecta a muchas áreas, pero una muy interesante y que no se tiene en cuenta es que les pueden poner a ustedes una multa si se han tomado una cerveza al salir de una boda, ¿vale? Y crujirles el carnet de conducir y dejarlos sin puntos medio año. Pero fíjense que si la misma tasa de alcohol que hace 20 años era ilegal, que era 0,5 gramos por litro, tiene una alteración en los test de conducción simulados en que se reduce al 98% de habilidad, alguien que ha estado durmiendo sin dormir 17 horas, o sea, un viernes por la mañana, se levanta a las 7, se va a trabajar, vuelve, se va a cenar con sus amigos y vuelve a una casa sin haber tomado alcohol, teóricamente tiene la misma incapacidad para conducir que si tuviese una alcoholemia ilegal. En cambio, los médicos salimos de guardia, la gente va sin dormir conduciendo y no tenemos esa conciencia, ni siquiera las autoridades, sobre el impacto de no dormir una noche o volver a casa a la 1 de la mañana desde haberse levantado a las 7. Y aquí es donde llegamos un poco
a la confluencia de por qué hay, o por qué creemos los médicos, no tenemos la solución, pero por qué empezamos a tener cierta noción de que sueño y dolor crónico se potencian desgraciadamente. Fíjense, esto es un experimento muy interesante donde se ha hecho que una persona... Hay dos aspectos que ustedes tienen bastante que no les tengo que contar. Es decir, la gente que tiene dolor duerme poco y duerme mal. ¿Vale? Pues dormir poco y dormir mal, las dos cosas aisladas afectan a la sensibilidad dolorosa. Es decir, si ahora cogemos a 20 jóvenes de 20 años y los tenemos sábado y domingo durmiendo 7 horas, 8. El lunes, martes, miércoles y jueves los tenemos durmiendo 4 horas. El viernes y sábado vuelven a dormir 8 horas. Y les hacemos test de sensibilidad al dolor. Es decir, les ponemos la mano en una plancha, ¿vale? Y vemos a ver a qué temperatura quitan la mano porque les duele. Sensibilidad al dolor. Pues miren, cuando llegamos al quinto día de haber dormido 4 horas, la temperatura a la que quitan la mano la gente que lleva durmiendo 4 horas durante 5 días es a los 43 grados. Y la gente que ha dormido bien es a los 48. O sea, la sensibilidad al dolor ha disminuido por solo dormir poco. Es gente normal. Pero es que aunque se recuperen 2 días, sábado y domingo, que vuelvan a dormir 8 horas, volvemos a hacer el test de dolor a los 2 días de haber dormido bien y siguen teniendo más sensibilidad al dolor. Y vuelven a tener más sensibilidad al dolor, aunque vuelven a tener en la semana siguiente 5 días de reducción. Y hay un efecto habituación que es un poco falso, ¿vale? Porque además la otra parte del aspecto del dolor no es solo que duerma poco, sino que duermo interrumpido. Y si duermo interrumpido, pero duermo 8 horas, me pasa lo mismo. Es decir, yo tengo una noche de unos sujetos que han dormido bien y una noche de fragmentación de sueño interrumpido por un ruido y otra noche siguiente interrumpido por un ruido. De la misma forma, la sensibilidad al dolor es mucho menor. Este no es un test de calor, es un test de una agujita que hace una pequeña presión. Pues bueno, a mucha menos presión cuando llevo 2 noches de tener un sueño interrumpido, tengo dolor que cuando he dormido bien. Es decir, la reducción de horas de sueño, y aunque no tenga reducción de horas de sueño, cualquier cosa que altere mi continuidad del sueño, va a reducir mi sensibilidad dolorosa. Si reduzco mi sensibilidad dolorosa, voy a tener más propensión al dolor. El dolor, cuando se hace más o menos crónico, afecta mi percepción del momento doloroso, pero afecta a una hipersensibilidad que empieza a afectar a las vías del control emocional. Es decir, va a ir saturando mi amortiguador emocional, lo que llamamos la capacidad del sistema límbico, que es el que controla nuestras emociones. Si el dolor crónico va a alterar mi capacidad de amortiguar el dolor a largo plazo, porque altera la parte del cerebro que amortigua las emociones, voy a tener no solo un peor sueño, sino una sensibilidad dolorosa crónica. ¿Qué nos encontramos en los pacientes con fibromialgia? Pues nos encontramos que después del dolor intenso, las quejas de sueño es casi en todos, si no en todos, 90 y tantos % de las personas con fibromialgia tienen todos 100% dolor y 90 y tantos % quejas de sueño. No solo fibromialgia, sino fatiga crónica, aunque ya saben ustedes que creemos que tiene aspectos fisiopatológicos, o sea, de origen algo distinto. Y la queja es de sueño de mala calidad y no reparador. Es decir, tengo sensación de que aunque esté en la cama, mi sueño no es profundo, no acabo de desconectar de las cosas del medio, tengo sensación de no desconexión y fatiga psíquica y fatiga física. La serotonina, como ustedes saben, es el neurotransmisor que está más relacionado en cómo actúan los antidepresivos. De hecho, muchos de ustedes toman antidepresivos que actúan por la vía serotoninérgica. Vamos a intentar que la serotonina, que ha estado agotada a nivel cerebral por una sobreexposición a una falta de control del dolor y de las emociones, vamos a intentar ayudarle desde fuera, ¿de acuerdo? Pero
saben que esto es una pata de una mesa que tiene 4, 5 o 6 patas. Entonces, con una solo hacemos poco. Pero algo hacemos. Pero es una aproximación, porque todavía nos falta mucho que saber en esta cuestión. Y entonces hay que ayudar con hipnóticos, con ansiolíticos, con fármacos en la esfera de los antiepilépticos, como la lírica, la pregabalina o la gabapentina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la fibromialgia tenemos un síndrome de un dolor crónico, de una causa no bien identificada, que está impactando en la calidad del sueño. Claro, si impacta en la calidad del sueño, y acabamos de saber que en gente normal dormir poco y dormir mal favorece la percepción dolorosa, les hace más sensible al dolor, tenemos la tormenta perfecta, ¿vale? Tenemos dos elementos que ya da igual quién es primero, el huevo o la gallina, pero están los dos alterados y se potencian mutuamente. ¿Qué nos encontramos cuando hacemos una prueba de sueño? Pues mire, lo de la silla y lo de los rayos X. Es decir, encontramos que el sueño no es perfecto, pero que hay gente que tiene un sueño parecido y no se queja de nada, pero que no es un sueño ideal. Nos encontramos que la gente con fibromialgia se despierta mucho más o un poquito más que la gente que teóricamente duerme bien, que tiene despertares de más de un minuto y otros de pocos segundos, que tiene una parte de la primera mitad de la noche que es el sueño profundo que llamamos de ondas más lentas en que estamos groguis perdidos, donde se mete una actividad cerebral como si no acabásemos de desconectar, la misma de cuando nos estamos durmiendo y aparece esa sensación de duermevela, de que estoy dormido pero no he desconectado del todo. Y eso además genera una sensación de sueño no reparador que sabemos muy poco de ello, todavía no tenemos suficientes herramientas para identificar un biomarcador. Saben que esa palabreja a los médicos nos gusta mucho, ¿eh? Pero sí es verdad que si no todos los que tienen una actividad alfa durante el sueño profundo son fibromiálgicos, casi todas las fibromialgias tienen algún rasgo en las ondas cerebrales del sueño que están diciendo que no están teniendo un sueño de calidad. Se afecta también algunas fases del sueño que nos ayudan a desconectar de los estímulos del entorno, que como son los usos de sueño, hay muchos más despertares y cambios de fase y hay una mala percepción del sueño cuando el paciente se levanta que no podemos medir bien. En cambio, en el síndrome de fatiga crónica parece que hay alguna teoría que habla que hay una serie de respuesta autoinmunitaria que afecta a unos receptores que hacen que los vasos sanguíneos se dilaten suficientemente, con lo cual podría haber una mayor contracción de los vasos sanguíneos y no llegase la regulación de la sangre a todos los órganos como debiera ser. Con lo cual tenemos una sensación como cuando uno está haciendo un ejercicio de la maratón y ya no llega suficiente oxígeno a sus pulmones, a sus músculos y a su cerebro, pero de forma crónica. Se llama lo que se llama los anticuerpos contra los receptores beta-2 adrenérgicos, ¿no? Y que se parece un poco a lo que empezamos a ver como el síndrome de COVID persistente. Esa sensación que cuentan algunos pacientes que han pasado el COVID-19 de forma intensa, con síntomas importantes, y se quedan con una sensación de neblina, de fatiga, de incapacidad de estar completamente alerta y que afortunadamente en la mayor parte de pacientes desaparece. Entonces, algo hay en el síndrome de fatiga crónica a nivel que también saben que se llama también encefalomielitis miálgica, lo cual es una forma de decir que está inflamado levemente el cerebro, la médula y los músculos. Y las respuestas inflamatorias crónicas, es decir, cuando tenemos una especie de inflamación crónica, eso hace que nuestro organismo esté en una constante, está forzado constantemente a tener una respuesta metabólica y a una respuesta de desgaste. Tenemos moléculas que van a ayudar a vencer a las bacterias o a la inflamación, pero que también nos producen fatiga, somnolencia e incapacidad de estar alerta, ¿no? Esto es un poco las ondas que vemos en un sujeto normal. Fíjense que son ondas que son muy profundas, hay mucha distancia desde arriba a abajo. En cambio, en una persona con fibromialgia son muy rápidas y muy pequeñitas, Eso sería lo que llamamos el hipnograma, que sería de una persona normal, pero en un sujeto, en una persona con fibromialgia, nos encontramos que estas partes del sueño más reparador no acaban de ser suficientemente profundas y
reparadoras, valga la redundancia. El aspecto del insomnio, después nos encontramos que los trastornos del sueño son frecuentes en la fibromialgia como en la población general, pero tienen un impacto mayor, porque como afectan a la calidad del sueño, va a tener la expresión del trastorno del sueño y lo que afecta a la fibromialgia. Entre todos ellos vamos a ver estos 3 o 4 porque son muy importantes. Vamos a tener pacientes que muchas veces van a tener quejas de fibromialgia y que si no tratamos esto nunca vamos a tener una respuesta aceptable a su tratamiento de fibromialgia. El insomnio, nosotros decimos que el insomnio es la preocupación excesiva por el sueño me impide dormir, ¿de acuerdo? Por decirlo rápido. Entonces, algo me preocupa en una persona predispuesta porque es preocupona, empieza la preocupación acaba impactando, si tengo un hijo enfermo o tengo un despido laboral, pues no me puedo ir a la cama relajado. Y entonces eso hace que me cueste dormir. Si me cuesta dormir, cuando ha pasado el problema, a las semanas o meses, se ha sustituido por la preocupación por no dormir. Y ahí es donde empieza el problema, se cronifica. Cuando empiezo a hacer fuerza para dormir porque me preocupa no dormir. Me esfuerzo en dormir, como el hecho de hacer un acto voluntario que no controlo como es dormir y no conseguirlo me estresa, más estrés es menos sueño. Y acabo teniéndole miedo a la cama y fobia a la cama. Y uno no se va relajado a un sitio que lo pasa mal, y por lo tanto, si se va tenso a la cama, no se puede dormir. Entonces, aumenta la dificultad para dormir y se genera el círculo vicioso. Pero si aquí tenemos un elemento añadido que es que me voy a la cama y al perder parte de los estímulos del día, de mi familia, de ver una película, de salir y salir a relacionarme o a la compra, si me voy y empiezo a que mi atención es más consciente de mi problema de dolor, eso aumenta mi estrés y favorece este círculo vicioso, ¿vale? La apnea del sueño, no les voy a contar lo que es porque a todos les suena, pero va a favorecer menos sueño y más interrumpido. Cada vez que tengo una apnea, me tengo que despertar para retomar la respiración, con lo cual tengo una activación cardíaca, me despierto, impido que mi sueño sea profundo y estoy favoreciendo un sueño de mala calidad que si tengo una predisposición a la fibromialgia va a hacer que antes se desencadene mi círculo vicioso del dolor. Habitualmente en la apnea tenemos que decir que hay algunas diferencias entre los hombres y las mujeres. Los hombres se quejan más de somnolencia, las mujeres más de cansancio. Y hasta ahora no habíamos hecho caso al perfil de la apnea de las mujeres, ¿de acuerdo? De hecho, es muy gracioso en la consulta, ¿no? Cuando viene un marido y una mujer a la consulta, entonces la mujer viene con insomnio y el marido con apneas, y entonces el marido le da igual roncar si hace ruido o no hace ruido, entonces la mujer le dice, es que vengo porque me preocupa, porque encima que no puedo dormir y tengo fibromialgia, cada vez que le veo que se para me asusto y entonces no me puedo dormir. Y entonces ronca y tal. Y dice, ¿tú también roncas? Digo, no, mires, señor, las mujeres no roncan, las mujeres respiran fuerte. Roncar solo son los hombres. Y ya sé que la tengo de mi parte. Bueno, entonces el hombre me mira así de lado y dice, ¿de parte de quién está este? ¿Qué ocurre? Además hay otra cosa que se relaciona con el síndrome de fatiga crónica y es que cada vez que tengo una apnea baja el oxígeno de la sangre, con lo cual tengo un efecto de fatiga por falta de oxígeno a nivel muscular y cerebral, con lo cual me levanto cansado. Hay un problema de la apnea, que hay una relación importante con la obesidad. Es decir, si yo tengo dolor y no me muevo, es más fácil que aumente de peso. Si encima estoy tomando antidepresivos que sabemos que aumentan el peso, es más fácil que si no me muevo y tomo antidepresivos, mi metabolismo favorezca el ganar peso. Si no me muevo, porque tengo dolor, salgo menos de casa, me da menos el sol. O sea, estoy empezando a tener una cantidad de elementos que trastocan el sueño. Este es un estudio de sueño donde vemos en la parte de abajo 5 minutos que cada vez que ve una raya plana es que el paciente hace una apnea. Y en 5 minutos ha hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 apneas en 5 minutos. ¿Vale? Esto es un caso un poco más grave. Fíjense una cosa muy interesante. Eso es una resonancia de la garganta de un paciente con sobrepeso y un año después con 15 kilos menos. Fíjense, todo lo blanco que ven ustedes es grasa. Las mejillas, las mejillas, el bascoll, que decimos en valenciano, y esto que ven aquí negro es la garganta. Y esta grasa es la que hay dentro del cuello, la de la papadita. 15
15 kilos menos un año después, fíjense cómo la superficie de paso del aire de la garganta se ha triplicado. Es decir, la importancia del peso en la apnea del sueño. De hecho, no sé si han visto en prensa que ha salido un artículo de unos compañeros de Granada que dicen la primera cura de la apnea del sueño, relativa, 60%. La base ha sido la reducción del peso. ¿Por qué? Pues porque han quitado esto, han pasado de aquí a aquí. Y cuanto más sitio hay en la garganta, porque tenemos menos peso, más difícil es que la garganta se cierre cuando tenemos una apnea. Las piernas inquietas. Importantísimo, porque además es más frecuente en las mujeres, porque además se asocia con la anemia y la falta de vitamina D. No hay una palabra mejor para definir a las piernas inquietas que en valenciano, desfisi. Es que tengo un desfisi en les cames, y el médico que no sabe lo que es las piernas inquietas, te mira así, desfisi. De hecho, en catalán, tengo amigos catalanes, en catalán desfisi no saben lo que es. Y ellos se llaman neguit. Neguit en catalán no es lo mismo que desfisi en valencià. Neguit es preocupación. En cambio, desfisi es, y se lo digo, no hay ningún... O sea, yo hablo 4 idiomas. Y ninguno lo dice tan bien. Los franceses llaman síndrome de jambes sans repos, de piernas sin reposo. Los ingleses de piernas inquietas. Pero el desfisi no tiene traducción exacta. Y es exactamente lo de las piernas. Que no es lo mismo que estar con la rodillita del chiquet, que no está quietet, eso se llama inquietud motora o no. Pero el desfisi, las piernas, es un misterio, es una enfermedad que es más frecuente que la diabetes. El 10% de la población. Y mujeres, a partir de los 30 años, pues empieza 15, 20, 30%, aproximadamente a los 60, 70 años, el 30% de las mujeres, si no tienen todos los días, tienen algunos días. Es muy sencillo, porque la falta de hierro, se van a acordar de quienes están aquí ustedes, el 80%. La falta de hierro está tan relacionada con las piernas inquietas como que cuando te viene una paciente con piernas inquietas, que es la primera vez que alguien le pregunta, ¿usted nota un desfisi en les cames, en el llit? Digo, ay, pues sí, digo, lo ha dicho al médico y no me hace caso. Le dices, ¿y usted en el embarazo notaba eso? Dice, pues sí, pero después, cuando di a luz, se pasó. Claro, la ferropenia del embarazo favorece las piernas inquietas, ¿vale? Pero claro, con la molestia de la barrigota y tal, no sé qué, pues no le haces mucho caso. Y además se hereda. Las hijas de los pacientes con piernas inquietas lo heredan. El problema es que eso ocurre, a diferencia de problemas osteomusculares, nos duele cuando no nos movemos. Cuando uno tiene cascados los cartílagos de las rodillas, le fa mal cuando se menecha. Si está quietet, no. En cambio, las piernas, tú estás quietecito y dices, es que tengo un nervioset ahí, Y claro, si te ocurre cuando estás en la cama, que es cuando más lo notamos, tienes necesidad de moverte y la necesidad de moverte impide que te duermas. Pero es que hay otro problema. Cuando te has dormido, se pone en marcha un motoret que tenemos debajo del cerebro, a nivel del tronco encéfalo, que hace que cada 15, 20, 30 segundos pegue una patadeta. ¡Pam! Y el marido dice, es que está total ni pégame patadas. Vale. Pues las piernas inquietas, por la noche, primero no nos dejan dormirnos, pero el desfisi. Y lo segundo es que una vez nos hemos dormido, se asocian a pequeñas pataditas. Esas pequeñas pataditas fragmentan el sueño, ¿vale? Y en las pacientes con fibromialgia, si en la población general es el 10% de frecuente, en las fibromiálgicas es el 40% de frecuente. En el 40% de las pacientes con fibromialgia hay síntomas de piernas inquietas. Y hay otro problema, que algunos de los medicamentos, como los antidepresivos, pueden aumentar las piernas inquietas, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces, cuando se da, por ejemplo, la lírica, que se da de forma genérica para el dolor, mejoran las piernas inquietas porque la lírica tiene un buen efecto sobre las piernas inquietas, ¿de acuerdo? Pero es muy importante ver también el tema del hierro, porque los niveles de hierro que salen en las analíticas son niveles de hierro para la anemia, para la producción de glóbulos rojos, pero no para las piernas inquietas. Cuando tenemos un nivel de ferritina, que es como el depósito de hierro, no el hierro en sangre, la ferritina por debajo de 50, si tenemos clínica de piernas inquietas es porque nos falta hierro. No es que falte hierro para hacer glóbulos rojos, falta hierro para que nuestro cerebro produzca dopamina, que es el neurotransmisor que controla las piernas.
Aquí tienen un estudio de sueño como el de antes, pero en vez de tener apneas, porque aquí ven que no hay rayas planas, que es la respiración está de aquí, lo que ven es aquí son unos manchurrones, y en 5 minutos ha dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patadas. Y con cada patada aquí hay un manchurrón en el cerebro, en las ondas cerebrales de que se despierta. Cada patadita, esto de hecho es una paciente con fibromialgia. Si ven aquí, abajo no se ve de maravilla, pero ven lo que llamamos el hipnograma, las fases de sueño, está todo el rato durmiéndose y despertándose, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pero es que además, con la edad, tenemos otras enfermedades. El reflujo. De día lo notamos muy fácil, pero de noche el reflujo sube, se queda a mitad de esófago, nos produce una sensación dolorosa que no somos conscientes porque estamos dormidos, nos produce una respuesta de aumento de la frecuencia cardíaca, de fragmentación del sueño, y en ocasiones te lo envía el médico de cabecera corriendo porque se ha despertado una vez o dos en el último año ahogándose porque cree que tiene apneas. Lo que tiene es un reflujo que es de las muchas veces que tiene reflujo por la noche, en un par de ellas, porque esa noche bebió alcohol o por lo que sea, le ha subido a la glotis, a la garganta, y se produce un espasmo. Entonces, cuando uno se levanta con sensación de que se ahoga y no puede respirar como si tuviera un ataque de asma, lo normal es que sea un reflujo, no sean apneas, ¿vale? Pero el problema es que nos tomamos las pastillas para la acidez por la mañana y a las 2 de la mañana, en mitad de la noche, en muchos casos no hay suficiente protección de ese medicamento para controlar el reflujo y estamos tumbados, con lo cual es más fácil que suba la acidez. De hecho, hay mucha relación entre reflujo y asma. Casi todas las personas que tienen asma tienen reflujo. No sabemos muy bien si es una casualidad o es que la caída de ácido a la vía aérea, a los bronquios, los irrita y facilita el asma. Pero es que además lo que damos para el asma altera el sueño, porque ustedes saben que los inhaladores esos hay mucha gente que le da taquicardia cuando se los pone. Y claro, te vas a dormir para que no te dé asma, te pones los chufos y ya te vas ahí con el motoret encendido. Entonces, hay que controlar el asma, hay que controlar el reflujo. Casi todos los medicamentos que damos fuertes para la analgesia pueden producir alteraciones, sea el ribotril, el clonazepam, sean los opioides, producen depresión del centro respiratorio, ¿de acuerdo? Y bueno, pues todo aquello que favorece el aumento de peso, no nos movemos, tenemos dolor, como cuando uno no duerme, pues no sabe qué hacer y se pasa a manchar porque la ansiedad, entonces pues de momento te das cuenta que pasa la pandemia y te has puesto 15 kilos. ¿Qué hacer? Y acabamos. A ver, hay que individualizar mucho. Yo le digo a los pacientes con insomnio que me entran en la consulta, y perdón que me estoy pasando ya un poquito. Mire, me entran en la consulta y antes de sentarse me dicen, doctor, lo he probado todo y nada funciona. Y digo, pues entonces ¿para qué viene? Hombre, ¿usted no es el especialista? Digo, sí, pero si me dice que lo ha probado todo y nada funciona, pues ¿qué quiere que haga? Pues todo es todo, ¿no? Vamos a ver, el tema es que casi todas las cosas que leemos y que nos dicen y que escuchamos que pueden ayudar al insomnio y a la higiene del sueño, ni en todo el mundo es la misma dosis, ni en el mismo orden, ni lo mismo. Yo le digo, mire, cada uno hace la paella de una forma, lo importante es que salga buena. Si usted es uno de Finlandia y se viene aquí de vacaciones y se compra el libro de hacer las paellas, se va a Mercadona, se compra las recetas y en el apartahotel se pone a hacer la paella, al de Finlandia, ¿cómo le sale? Un churro. Después se va al de Salvador del Estany, en paz descanse, y dice, oye, usted es un estafador, yo he hecho la paella como pone aquí y no me sale como a usted. Es decir, las cosas, las sugerencias para mejorar la higiene del sueño no en todo el mundo son iguales, ni en el mismo orden, ni todas funcionan. A veces queremos que un problema de 30 años se resuelva en 2 días. Y entonces no damos tiempo que algunas cosas las podamos evaluar si nos funcionan o no. ¿Qué hago? ¿Leo o no leo? ¿Tengo la tele o no tengo la tele? ¿Me doy una ducha antes o después de cenar? Pues mire, lleva 30 años, vaya probando a ver qué cosas verdaderamente son las que le ayudan o no, ¿vale? Hay gente que se pone a leer una novela histórica a las 12 de la noche y a las 4 de la mañana está leyendo, y otro que se le caen los ojos al rato, ¿de acuerdo? Y se puede ir a la cama. Entonces, lo primero es que
hay algunas cosas interesantes. Es decir, la gente que tiene insomnio ha debilitado la asociación cama-sueño. La gente que duerme bien se va a la cama y aunque le hayan dado una mala noticia, no tiene sensación de que no se va a dormir. Porque es tan fuerte la sensación de que me voy a la cama y me duermo que ya puede pasar lo que sea. La gente que tiene predisposición al insomnio, primero son malos dormidores de toda la vida. Y eso no va a ir a mejor. Cualquier problema te va a quitar el sueño. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a esa asociación cama-sueño, que yo me voy a dormir y me duermo, lo que hemos visto antes. Si tengo una preocupación, me desvelo. Y si me desvelo, empiezo a preocuparme por la preocupación y porque me he desvelado. Y llega un momento que solo me preocupo porque me he desvelado. Y entonces introduzco la tensión y el exceso de atención al momento de irme a la cama. Nadie se acuerda del momento exacto en que se duerme. Precisamente porque para dormirse hay que distraerse. Luego, si hacemos fuerza, miramos el despertador y estamos mirando el techo. Tuve un médico que vino un día y le dije, tú no tendrás el despertador en la mesilla. Y dice, no, lo proyecto en el techo. Digo, o sea, no tienes ni que girar ni la cara, ¿no? Solo estás mirando los segundos pasar en el techo. Lo tiré de la consulta. Hasta que no quites el despertador no vengas. Y después, si queremos reforzar la sensación cama-sueño, tendremos que pasar el mínimo tiempo en la cama despiertos posibles. Porque dice, bueno, es que si no duermo descanso. Claro, me tiro 12 horas en la cama, de las cuales tengo sensación de dormir 4, pues mi asociación cama-sueño es asociación cama, lo paso mal 8 horas y 4 duermo, con lo cual nunca voy a tener una asociación cama-sueño potente. Entonces me dicen, oiga, ¿y qué hago yo? Fuera 4 horas en la cama y 8 fuera. Digo, pues oiga, haga calceta, friegue los platos, lo digo a los señores, planche, también se lo digo a los señores, planche por la noche, cocine, haga puzzles, es decir, pero no esté en la cama haciendo fuerza para dormir, porque como no lo va a conseguir, lo único que va a tener la impresión de que la cama es un potro de tortura. Y esa impresión de que la cama es un sitio donde lo paso mal, va a entretener mi problema de sueño para siempre. Por lo tanto, hay que reducir el tiempo en la cama al periodo en que creemos que dormimos, con un mínimo de 5 o 6 horas. ¿Vale? No hace falta estar 1 hora porque dormimos más de lo que creemos, ¿vale? Es la típica historia que la señora insomne le dice al marido que ronca y él le dice, ¿tú también roncas? Y dice, no, si yo no duermo. Y dice, no, pero también roncas, porque a veces tenemos mala percepción del sueño. Se les habrá pasado a todos ustedes, es decir, no he dormido nada, ¿cómo me dices que ronco si no he dormido nada? Porque nuestro cerebro, en el caso de los insomnes, empieza a ser como el de los delfines. Hay una parte de él que va a la suya y empieza a tener actividad mental de la que nos damos cuenta aunque durmamos. Y entonces ocurren las dos cosas, que estamos dormidos y roncamos, pero no desconectamos, ¿de acuerdo? Evitar tener horarios regulares para educar un poco nuestra relación cama-sueño. Evitar las siestas largas, no comer por haber comido, o sea, si me pego una siesta de 3 horas por la tarde, no querré dormir 8 horas por la noche, ¿de acuerdo? Evitar, antes de irnos a dormir, atracarnos de bebidas estimulantes, de comidas copiosas. Muy importante, la maquinaria del sueño en la fibromialgia y en el insomnio es una maquinaria débil. Tiene una señal de potencia débil. Tenemos que reforzarla. Entonces tenemos que diferenciar cuándo es el día y la actividad de la noche y el reposo. Entonces, en cuanto nos levantemos, lo más pronto posible, tenemos que exponernos a la luz 2 o 3 horas, para que nuestro reloj sepa que 16 horas después de habernos levantado y nos ha dado la luz, nos va a dar la señal que sea, pero cuanto más clara sea, mejor. Si nos levantamos a las 10:30 cansados y nos da, como a los vampiros, la luz y hasta las 2 de la tarde no nos ha dado la luz, nuestro reloj interpretará que 16 horas después de las 2 de la tarde nos tiene que dar sueño, a las 4 de la mañana, ¿vale? El ejercicio físico, ustedes lo saben, he encontrado un artículo que tiene algún interés respecto a la claridad del ejercicio físico y el sueño en la fibromialgia. Reducir el tiempo en cama, los rituales, esto lo van a tener en la presentación. El mindfulness y el yoga es muy importante y también pues, ejercicios de relajación. No tener expectativas irreales, lo que les he dicho antes, es decir, el insomnio no es culpa mía, no tengo que hacer nada más que evitar pensar en exceso en el sueño y muy importante, hay que desetiquetizar el insomnio. Es decir, tengo pacientes que dormían bien y se iban al trabajo y su compañera de trabajo decía, ¿cómo has dormido esta noche? Había dormido bien, pero ya estaba pensando en su insomnio de la noche siguiente. Es decir, tenemos que quitarnos la etiqueta de dormir mal y que en casa no pregunte nadie por el sueño, porque cuando nos preguntan nos han fastidiado la noche siguiente, ¿vale? Si añadimos a los ejercicios de aeróbicos como bicicleta, esto es un estudio hecho aquí en
en Valencia, creo. 12 semanas de bicicleta y 12 semanas de bicicleta más estiramientos, los tienen ahí. Mejoraron un 50% más la calidad del sueño los que hacían la bicicleta más el estiramiento. El aquagym es fabuloso, no se suda, no casca las rodillas. Los hombres no quieren ir, pero las mujeres sí. Aquagym es fabuloso. Si van 3 días o 4 a la semana, mejor que uno. Perfecto. Y la temperatura, con esto acabo. Es decir, si no tenemos las manos y los pies a una temperatura agradable, las abuelas con las bolsas de agua de antes ya lo sabían, no podemos dormir. Yo le digo a los alumnos, las mujeres no quieren un marido, quieren una estufa. Mi mujer, caliéntame el sitio, y ahora quítate y me pongo yo. Con las manos y los pies fríos no podemos, tenemos vasoconstricción y no perdemos temperatura, no evacuamos temperatura corporal y por lo tanto el sueño es de peor calidad. Y ya está. Muchas gracias. Pues la verdad es que ha estado genial. A mí me ha encantado toda la exposición tal y como la ha hecho, muy clarita y muy bien. Vamos a dar un pequeño turno de preguntas, por si alguien quiere preguntar alguna cosita, no mucho, porque aún hay una intervención mínima de Teresa, que ahora os explicaré, y luego nuestra psicóloga Alejandra. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vale. Hola, muchas gracias por la exposición. Buenas tardes, gracias. Tan clara. Quería hacer una pregunta sobre el reflujo por la noche, además de levantarte la cama, cenar muy pronto para hacer la digestión antes de ir a la cama y todo lo que has comentado. Si aún así te despierta el ahogo, es una pregunta tonta, pero para mí es importante. No hay preguntas tontas. ¿Podrías llegar a ahogarte? Es muy raro. Quítese miedos. Hay personas que le cogen miedo a la cama por eso. De hecho, hay un tipo de apneas centrales que las vemos en los ansiosos, ¿vale? Y a diferencia de las apneas normales, que no damos pastillas ansiolíticos, a eso les damos ansiolíticos para que se duerman enseguida. Hay gente que está tan pendiente del momento de dormirse que se duerme su aparato respiratorio y su cerebro todavía está despierto. Es como cuando uno tiene una parálisis de sueño, ¿no? Que se despierta y no se puede mover. Y claro, de aquí le habré pasado a unos 10 o 15. Entonces, si uno tiene miedo a que le pase eso, va a favorecer un insomnio independientemente. Es muy raro que nadie se muera de eso, ¿de acuerdo? Es muy raro, yo no he visto a nadie. Normalmente lo que pasa es que la sensación, las dos causas más frecuentes de un despertar con sensación de que te mueres, es un espasmo laríngeo por un reflujo. Sí, es eso lo que me y una pasa. crisis de ansiedad nocturna, que son raras, pero te despiertas con una sensación de que te mueres igual, ¿de acuerdo? Eso no. Y la sensación del reflujo, o sea, el episodio del reflujo es que te despiertas y tienes un pito y te vas a la ventana pegándote puñetazos. Sí. Y estás más o menos 30, 40 segundos que te parece una hora, ¿vale? Tosiendo, sí. Entonces, normalmente es muy difícil que pase, que eso ocurra. Hombre, si alguien tiene un problema cardíaco y tiene una taquicardia y una arritmia por eso, pues bueno, no se muere del eso, se muere porque tiene le ha dado una parada cardiorrespiratoria por la arritmia, pero no por el reflujo. Normalmente es una gotita, produce un espasmo y enseguida se pasa, ¿de acuerdo? Entonces no hay que tener miedo a eso. Lo que pasa es que sí, a pesar de levantar la cama, a pesar de evitar las cenas copiosas y todo, pues hay que ir al médico. Y yo muchas veces le digo, mire, si usted por la mañana se toma el omeprazol o lo que sea y le quita el ardor y por la noche le pasa eso, tómese por la mañana y por la noche, ¿vale? Que está en los libros, me refiero, en los libros de digestivo. Y después, si eso, a pesar de eso, sigue habiendo, pues hay que decirle al médico que nos envíe al digestólogo que no nos metan el tubo. Gracias. Una pregunta, doctor. ¿La almohada? Eso es... Estas almohadas que parecían hueveras, que se pusieron de moda
hace unos años. Al principio se vendieron muchas y iba muy bien, después ya se ha perdido un poco la historia. Pero puede influir que la almohada Sí, a sea ver, más quiero gorda, decir, más plana. ¿Cómo sí. sería? Es que depende de uno. Hay unas almohadas que van muy bien tanto si duermes de lado como si duermes boca arriba, ¿de acuerdo? Evidentemente no tiene que ser una almohada ni demasiado plana ni demasiado elevada, porque entonces duermes así, ¿no? Y después uno tiene que buscar cuál es la que... Normalmente lo mejor es que esté boca arriba, no te incline, que la cabeza quede recta, no te incline, ¿no? efectivamente, no te incline demasiado la cabeza y que de lado te la sujete, ¿vale? Y eso, bueno, cada uno tiene que ver un poco la que le va bien. Es importante, por ejemplo, el tema en los asmáticos con los ácaros, ¿eh? Es decir, a veces las almohadas normales se llenan de ácaros y después resulta que tienes por las noches pues estornudos y asma. Ya, vale. ¿Alguna pregunta? Vale. Sí, doctor. La relación de espasmos y piernas inquietas es exactamente lo mismo, es debido a la medicación o es propio natural de ese sueño que está rompiéndose durante la noche. Cuando usted habla de espasmos, ¿a qué se refiere? Pues que estás durmiendo y el brazo hace así, ¡pah! Y se mueve el brazo. Al igual tengo pies inquietos, también sí. Se mueven los pies. La forma en la que se expresa los movimientos de las piernas y las piernas inquietas es distinto a cada persona, pero es verdad que tengo pacientes que yo, sin creerme demasiado que eran unas piernas inquietas, por lo brusco de las patadas, les he dado tratamiento como para piernas inquietas, se han mejorado mucho, ¿vale? Otra cosa son la sacudida del inicio del sueño, que eso no tiene que ver con piernas inquietas, es un fenómeno propio del adormecimiento cuando estamos un poco estresados, ¿de acuerdo? Pero es una sacudida y ya está. Y otra cosa es dar sacudidas con cierta periodicidad al inicio del sueño, más de una y de algún miembro, ¿no? Eso puede tener alguna relación con las piernas inquietas y suele responder al tratamiento de las piernas inquietas. Nada. ¿Alguna pregunta más? No, espera, que luego tú. Luego tú. Sí, tú. Gracias. Yo quería preguntarle si el tema de tener unas pesadillas todas las noches y levantarte con sensación de angustia, aparte de las sacudidas de los pies, de levantarte y despertarte cada media hora... Acércate el micro más. ¿Tiene algo que ver con la fibromialgia? En principio no. Lo que ocurre es que nos encontramos que, es decir, en el contexto de la fibromialgia nos encontramos con muchos pacientes que tienen problemas de estado de ánimo, y fíjense ustedes, hay muchas personas que tienen aspectos traumáticos de la infancia, de malos tratos o de abuso y tal, y igual que en la pandemia veíamos en los médicos gente que nunca había tenido pesadillas, y yo tenía en mi consulta un montón de compañeros que empezaron a tener pesadillas, es decir, eventos traumáticos que no hemos procesado emocionalmente del todo, y no quiero parecer freudiano en esto, pero el sueño tiene un papel de restauración física, de restauración emocional. Entonces, muchas veces las pesadillas recurrentes o aspectos de pesadillas amenazantes y tal tienen relación con situaciones emocionalmente impactantes que no hemos acabado de procesar, ¿no? Lo que sí es verdad es que hay algunos medicamentos que se dan en la fibromialgia que pueden favorecer el exceso de ensoñaciones y de pesadillas. Los antidepresivos alteran las ensoñaciones, a veces la melatonina, que es un fármaco interesante en los pacientes con fibromialgia, o incluso la pregabalina. Eso hay que valorarlo en cada paciente, es decir, qué parte puede ser secundaria a los medicamentos, qué parte puede ser secundaria a un trastorno del estado de ánimo, qué parte puede ser secundaria a los antidepresivos, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que todo el mundo sueña, y si nos obsesionamos con que soñamos mucho y que eso nos impide descansar y desconectar, estamos añadiendo un estrés. No, el problema es que yo me levanto con sensación de que lo he vivido. No es que lo he soñado, es que he estado viviendo lo que sueño. Las ensoñaciones vívidas es una barrera de la medicina científica que todavía no hemos saltado suficientemente bien para poder ayudar a todo el mundo como quisiéramos. A usted. La última pregunta para el doctor. Sí. Acércate el micrófono a la boca. Hola, buenas tardes.
Yo quería saber, por ejemplo, yo estoy en la cama muchos días y a la hora de levantarme suena el despertador y hay algo como que me tira hacia dentro de la cama y soy incapaz de levantarme, no puedo. Es una fuerza como superior a mí y no puedo salir de la cama. ¿No se puede mover? No, de hecho... Bueno, eso es una parálisis de sueño. Pero estoy despierta completamente. Es que la definición de parálisis de sueño, no he puesto una foto muy chula, si les gusta, hay un cuadro del siglo XVIII, se llama La pesadilla de Henri Fuseli, donde hay una señora tumbada, una chica tumbada en una cama completamente sin tono muscular, con sensación de que está viendo una alucinación de un caballo en el fondo del cuadro y una especie de monstruito sobre el pecho, ¿no? Durante el sueño normal hay una fase donde nuestros músculos están desconectados, ¿vale? Porque es cuando soñamos. Entonces, si tuviésemos algo de control del tono muscular, viviríamos lo que soñamos. Lo normal es que recuperamos el tono muscular antes de despertarnos, pero en alguna ocasión nuestro cerebro se despierta antes de que conectemos el tono muscular de los músculos, y durante unos segundos tenemos sensación de que no podemos movernos, como si tuviésemos una camisa de fuerza. Pero a mí es que me pasa, yo hoy he estado, por ejemplo, 2 horas antes de poderme levantar de la cama, no podía. Me ahogaba. A ver si va a ser pereza. No, pereza no es. No, es un poco más de... No, lo que pasa es que... He llegado a estar 3 días sin poderme levantar de la cama, solamente... No, pero entonces no es una parálisis de sueño. Madre mía. No sé lo que es. Es no no sé tener lo que fuerza de... Me entra un ahogo, no sé, como un miedo. Es que no sé expresarme lo que me entra, pero me pasa... Por ejemplo, hace 2 semanas me pasó 3 días sin levantarme nada más que a hacer pis. Bebía agua, ni comer ni nada, no podía. Ahora ¿Sí? no sabría decirle que Eso puede tampoco, ser. eso No es una parálisis de sueño, desde pero luego. de la fibromialgia puede producirte esa clase de problema. Puede producirle una alteración de las fases de sueño y que el momento de despertar tenga un rebote de sueño profundo y le cueste más levantarse, pero normalmente más de una hora o 2 es extraño, ¿no? Es que hoy he estado 2 horas, vale, gracias. Nada, lo siento, no lo puedo ayudar. Si es cortito, sí, pero tenemos que acabar. Hola, muy interesante lo que ha dicho todo, gracias. Y el tema del COVID y la fibromialgia y fatiga crónica, si hay algún sitio donde nos puedan estudiar un poquito más. En casi todos los hospitales se ha abierto una consulta de post-COVID. Muchos neumólogos han abierto una consulta para seguir a los pacientes después del coronavirus. Quizá es el sitio primero al cual, si uno ha pasado el coronavirus y no se encuentra recuperado, ir, ¿no? Perdón, ¿por si hay? Porque tiene más similitud el COVID. Yo el primer COVID estuve muy mal y tiene más similitud con tiene más similitud con la fatiga crónica. Claro, es lo que he comentado, es decir, hay como una especie de encefalitis. Sí. Y no tanto con el dolor, sí más con el cansancio y... Sí, con la sensación de neblina, Y sí, el segundo COVID más leve, pero también, prácticamente es como fibromialgia y fatiga crónica. El virus del coronavirus afecta al sistema nervioso, ¿de acuerdo? Eso lo sabemos. Afortunadamente es muy raro que se traduzca en una lesión o en un déficit permanente, pero hay una parte de pacientes donde la recuperación de esa afectación del sistema nervioso se parece mucho a la de la fatiga crónica. Parece que hay como una especie de inflamación leve, difusa del sistema nervioso con todo lo que comporta, ¿no? Y bueno, parece ser que la mayor parte de pacientes se recuperan, ¿no? Pero como todo en medicina, te encuentras pacientes que por alguna circunstancia ya no se recuperan, ¿no? Pero no es lo habitual. Tienen más números, claro, tienen más números para que pequeños síntomas del coronavirus se añadan a los otros, ¿no? La aproximación a eso todavía no la tenemos clara, es decir, seguramente va a ir a la consulta de coronavirus del neumólogo y le va a acabar mandando a la del reumatólogo si ya le ve por la fibromialgia y tal, y aquello va a parecer una partida de ping-pong y ninguno sabemos nada de esto. Ya. Bueno, yo creo que ya está, ya hemos tocado bastante el tema. ¿Se queda la ponencia de nuestra psicóloga o sí, tiene que marchar? 10 minutos, pero si me esperan en la facultad. Vale, pues pero entonces ¿le acompaño fuera o vale, sí? Sí, mejor, así no vale, voy con pues prisas. Muchas gracias y disculpen que no me quede. Voy a acompañar al médico y ahora entro.